Bienvenidos. Nos da mucho gusto tener este día la participación de Fresia Camacho desde Costa Rica. En un ratito más se conectará también Alexander desde Brasil y guiando este conversatorio César Velázquez, ella de México, de casa. Acompañen, esperemos que sea de utilidad espacio. Y pues adelante, Luisa. Luis. Bueno, pues les platico así como grandes rasgos quién es Fresia, que ya nos acompaña ahorita, que está aquí. Ella es socióloga, es maestra en estudios de la mujer, es exdirectora del Ministerio de Cultura y Juventud en Costa Rica. Y bueno, desde pequeña siempre ha estado inmersa como animadora cultural, sociocultural, como gestora cultural, como comunicadora. Tiene un amplio trabajo especialmente con el tema de mujeres, niños, comunidades, juventudes, comunidades campesinas, pero pues también urbanas. Y ha desarrollado pues varios proyectos, también desde sociedad civil, desde colectivos y pues desde redes también, ¿no? Y al ratito, como bien decía José Luis, nos va a acompañar Alexandre Santini. Algunos de ustedes ya lo conocen, estuvo con nosotros el año pasado en diciembre de manera presencial, platicándonos un poco pues del entramado, del caminar del movimiento latinoamericano de cultura viva comunitaria. Hoy nos vendrá a platicar de otras experiencias y pues lo vamos a esperar que se incorpore en un ratito. Mientras vamos a empezar la charla con Fresia. Y pues bueno, el tema de hoy es las redes. ¿Cuál es la importancia de las redes, de articulación? Y vamos a empezar con algunas preguntas, Fresia. Hay detonadoras que nos puedas platicar, pues, ¿qué es una red? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué son necesarias? ¿Y qué hace distintas a las redes de CBC a otro tipo de redes y articulaciones que se generan en el espacio social? Bueno, buenas noches. Es un gusto para mí, de veras muy grande, poder estar con ustedes. Me da mucha ilusión, mucha alegría, porque es como una sensación de hermanamiento que tenemos en Cultura Viva con todos los países de América Latina, ¿verdad? Entonces, cuando surge una nueva red como esta que está surgiendo en Zapopan, hay una gran alegría de saber de que experiencias, iniciativas que antes estaban desconectadas, ahora de repente nos estamos encontrando y que estamos encontrando esos puntos comunes que nos unen y estamos sobre todo visualizando ese tejido que existe, pero que si no lo percibimos, no lo valoramos, no lo aprovechamos, estamos como solos e aislados en el mundo, ¿no? Tal vez fue así la experiencia que yo tuve con todo esto de cultura viva comunitaria que les quiero contar hoy. Bueno, cuando pensamos en red, generalmente ahora lo primero que se nos viene a la mente son las famosas redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter. La gente en ellas se relaciona o nos relacionamos de muchas maneras, ya sea por amistades, intereses comunes, gustos, oficios, a veces para poner posiciones políticas, pero muchas veces tienden a ser relaciones bastante superficiales. También hay muchísima manipulación de la información en las redes sociales y hay una sobredosis de información que nos satura y que las vuelve a veces una oportunidad, pero también un desafío y una amenaza para la vida de la gente, porque a veces pareciera que estamos viviendo en esos espacios y sin embargo estamos dejando de vivir por estar conectados por ahí. Entonces siempre hay que mantener como un espíritu crítico, digo yo, y un equilibrio en relación con las redes sociales. Y a nivel de formas organizativas, evidentemente, las formas organizativas heredadas eran mucho más verticales, ¿verdad? Las juntas directivas, los presidentes siempre se imaginaban las organizaciones como organizaciones piramidales y de hecho todavía a nivel, digamos, de las instancias reconocidas por el Estado, de las instancias que tienen personería jurídica, son organizaciones mucho más verticales con sus juntas directivas, sus presidentes, sus instancias de dirección, de ejecución, procesos mucho más estructurados y con el surgimiento de toda esta dinámica del trabajo en red, fueron surgiendo nuevas formas organizativas y yo no quiero referirme a la teoría porque en realidad me parece aquí que estamos construyendo desde la práctica. Entonces, que
que se diferencian en mucho tanto de las redes sociales o lo que llamamos como redes sociales, como estas otras formas organizativas que hemos tenido más convencionales, en el sentido de que son formas organizativas sin jerarquía, que son horizontales y que son circulares, que rompen como con las formas más clásicas de organización y y lo que permiten son posibilidades de conexiones múltiples, no son lineales, no tienen una lógica racional en su construcción, sino más bien hay mucho de lógicas afectivas de adhesiones y rechazos, y hay cercanías por afinidades, por temas, y entonces se van construyendo más, de manera más fluida. La imagen para mí es que, digamos, la materia tiene partícula y tiene también onda. Las redes son más onda que partícula. La partícula serían las estructuras y las ondas, las mismas relaciones de comunicación. Y entonces las redes son más onda que partícula y son mucho más, por decirlo así, afines como a las maneras de organización de la naturaleza que las formas organizativas verticales y más estructuradas que hemos heredado. Tal vez algunos puntos importantes cuando nos vamos acercando al tema de cultura viva comunitaria es que se ha tratado de que nuestras redes en particular, digamos, haya transparencia, y eso tiene que ver con acceso a la información de todas las partes interesadas, porque en las organizaciones tradicionales generalmente entre más arriba se maneja más información y entre más abajo en una organización vertical, piramidal, se maneja menos información. Y entonces en la red que es horizontal y que es por adhesión y por voluntad de participación, el acceso a la información y la transparencia en el flujo de información es muy importante, porque si no hay pesos, se arman muchos pesos, digamos, cuando se acumula información en pocas personas, esas personas acumulan también más poder en relación con las otras. Entonces, eso está muy relacionado con la participación en las decisiones, que evidentemente nosotros decimos que en la democracia todo el mundo participa igual, pero en una organización tan poco estructurada como la red, o que tiene unos niveles de estructura que son mucho menos rígidos, la participación en las decisiones tiene que ver con la participación en el trabajo también. Es más como un nivel de círculos concéntricos. Ustedes han visto que cuando uno tira una piedra en el agua, está donde cae la piedra, es la primera onda, sigue otra onda, ¿no? Entonces, digamos que donde hay más fuerza, donde hay más compromiso, más capacidad de acción, ese primer círculo hay una mayor participación en las decisiones. Un segundo nivel de participación requiere un segundo nivel también de participación en las decisiones, y así sucesivamente. Hay gente que ayuda con tareas puntuales y eso está bien, y otros que participan mucho más y por lo tanto también participan más de las decisiones, y eso también está bien, ¿verdad? No es que todos somos, les decimos nosotros, igualiticos, porque no todos tenemos los mismos compromisos con los procesos organizativos. Entonces se respeta desde el que aporta el pan hasta la persona que organizó la actividad, pero cada uno tiene diferentes niveles de participación y de aporte, y eso se respeta. Entonces me parece que eso también es importante marcarlo, porque antes, por lo menos al principio, acá se daba la discusión de que todos tenían que dar igual porque estamos todos juntos en esto y no sé qué, y ese discurso muchas veces mete en camisa de fuerza al que no puede aportar igual que el otro. Entonces es muy importante respetar esos niveles de participación y que parten de decisiones conscientes de personas, que generalmente es un trabajo voluntario y que por lo tanto va a ser muy diferente la forma en que cada uno puede aportar, y a cada quien se le agradece. Y lo otro que ha sido como muy clave es la articulación por intereses y necesidades,
más como, ¿se acuerdan los conjuntos que estudiábamos en matemática, donde habían 2 globitos que se unían en una parte, ¿no? Y habían otros 3 que se unían en una parte. Entonces, ¿cómo nos articulamos por intereses y afinidades comunes? Por ejemplo, está la red de género y feminidades, está la red de todo lo que tiene que ver con permacultura, ¿verdad? Entonces, todos esos temas conviven, la red que trabaja con migrantes, y son como tejidos, digo yo, de redes que hilvanan diferentes texturas, grosores, colores, donde la adhesión es por la identificación que se da. Digamos, yo me adhiero porque siento identificación con esas propuestas, y no es, y la exclusión deja de ser una posibilidad, a no ser que vengan personas que quieran hacer daño. Pero yo no puedo excluir al que piensa diferente de mí si hay unos objetivos comunes que compartimos, y ese es como el centro del trabajo. Porque también en las organizaciones heredadas muchas veces creíamos que unos tenían la verdad y otros no. Entonces yo tengo la verdad, los demás no lo tienen, los que no piensan como yo no pueden estar acá. Y estos son espacios mucho más abiertos, mucho más respetuosos de la diversidad de ideas, de la diversidad de pensamiento, de la diversidad de acción. Entonces también es importante ese tema del respeto en los procesos de cada colectivo y de cómo se van tejiendo esas necesidades e intereses de los diferentes organizaciones, colectivos, ¿verdad? Por ejemplo, se decía, bueno, tal organización no porque es una ONG, o tal otra no porque qué sé yo. Bueno, no, si hay una ONG que se siente parte de ese tejido, que se mira, se refleja en ese tejido, pues que bien que se integre, ¿verdad? Y es diferente su papel en relación con un colectivo. Lo que sí es cierto es que nos permite pasar de pensarnos como entes aislados a reconocer que somos parte de todos esos archipiélagos, a que estamos conectados en un montón de visiones, de intereses, de quehaceres, de necesidades, y eso es impactante lo que produce en términos de cómo se piensa el trabajo propio y se piensa la relación con la sociedad y se piensa la relación con nosotros. Entonces, evidentemente para mí, de la experiencia, tal vez una de las cosas, bueno, yo estuve desde el inicio, que digamos desde el momento fundacional del movimiento de cultura viva comunitaria, y de alguna manera, bueno, después voy a hablar un poco más sobre esa experiencia, pero de alguna manera esos 10 años, 14 años, no, 10 años que tenemos de camino recorrido, me han enseñado muchísimo y me han cambiado a mí también. Entonces, tal vez de la red de cultura viva comunitaria, algunas cosas que he aprendido son las siguientes. Una es el reconocimiento de la diversidad en la práctica. Digamos, las iniciativas son tan diversas, y hay diversidad de miradas, abordajes, intereses. Entonces, me hace mucha gracia porque, por ejemplo, en las peñas que hacíamos en la Guanarred, de repente había un contorsionista, un poeta, una persona que cantaba y alguien que hacía danza, y eso, y un ritual. Y todo eso es parte de cultura viva comunitaria. No hay manera de decir el contorsionista no es cultura viva comunitaria o el otro no es, porque desde el momento en que surge un colectivo en una comunidad que quiere construirse a partir de una gestión de su propia identidad y para ponerse en la sociedad con esa identidad, para transformar la sociedad, ya no se puede decir que no sea cultura, siempre y cuando haya un respeto a los valores comunes que tienen que ver con los valores de la colaboración, con los valores de la solidaridad, con los valores del reconocimiento de las herencias ancestrales, con el valor digamos, cultivar una mejor sociedad para todas las personas, para que cultive los derechos humanos y que también cultive los derechos de la naturaleza, ¿verdad? Ese es como un marco donde, claro, si hay galleros que tienen un colectivo de galleros para defender
las peleas de gallos, pues evidentemente eso se sale de una visión común. Y por más que ellos quieran ser parte de cultura viva, por lo menos yo sería del criterio de que eso es, digamos, atenta contra la vida al usar a los animales de esa manera para, digamos, para beneficio de unas pocas personas. Pero, digamos, es como esas, la barrera tiene que ver más con los valores que con las prácticas. Las prácticas sí son muy diversas. Entonces, en el primer inventario que hicimos acá en Costa Rica, fue una convocatoria abierta, un poco como la están haciendo allá en el municipio de Zapopan. Fue muy rico cómo encontramos toda esa diversidad. Jóvenes que hacen capoeira, ¿verdad? Que es de Brasil, en Costa Rica, y trabajan con jóvenes de Costa Rica haciendo capoeira. Otros que hacen de payasos, están quienes cuidan los ríos, quienes siembran árboles, mujeres mayores, lecturas con niñas y niños, centros culturales, colectivos urbanos, grupos de música, educativos, periódicos de personas mayores. Es decir, una diversidad de expresiones que es muy difícil de clasificar, que es muy difícil de meter en cajones, así como separados, porque en realidad no sirven mucho los cajones cuando hablamos de cultura viva comunitaria. Simplemente si vemos que hay cosas en común, por ejemplo, el tema del trabajo voluntario es un tema que está en común, digamos, y un compromiso social importante, está en común también, digamos, ese afán de trabajar la propia identidad en relación con los procesos culturales mayores. Se comparte también un propósito común, una visión que trasciende las iniciativas individuales y que busca brindar oportunidades, fortalecer las comunidades, recuperar el patrimonio, ¿verdad? Un fin social que está a la base. Por otro lado, la otra característica clarísima, digamos, de las redes de cultura viva comunitaria es que son colaborativas. Es decir, mi saber no lo tengo yo y le pongo, ¿verdad?, el sello de que esto es mío, sino mi saber es para compartir con los demás. En la medida en que los demás colectivos y grupos y personas replican las metodologías, las técnicas, en la medida en que se adaptan y se aprenden unos de otros y se generan, se replican y se transforman los conocimientos, la red está más viva. En esa medida crece el conocimiento personal y colectivo, frente a la idea de que el conocimiento yo lo guardo porque me permite mi riqueza o eso es lo que, como decir, el valor agregado que yo tengo y por lo tanto no lo comparto con los demás. No, aquí generosidad de puertas abiertas es lo que permite como ese fortalecimiento de la red y que se repliquen tantos saberes y metodologías de trabajo en diferentes cosas. Por supuesto que hay momentos en que hay que sentarse a conversar sobre los derechos de un colectivo en relación con una propuesta, digamos, y no hacer usufructo sin reconocer la fuente, por ejemplo. Esas cosas se reconocen, pero en el marco de esa generosidad colectiva de compartir los saberes y también los haceres. Digamos, esa posibilidad que hay en una red de cultura viva de que cuando hay un acto cultural en una comunidad puedan venir los músicos del otro lado. No, hermano, venite, aquí te pongo la comida, la dormida y ustedes llegan y entonces cada quien se engrandece. El músico que viaja porque tiene la posibilidad de presentarse frente a otro público y el colectivo que está organizando el acto cultural porque se enriquece con la presencia de ese músico, ¿verdad? Y también hacia intercambios de semillas. Hay más me gustas en redes sociales porque entonces la gente está pendiente de lo que está haciendo el otro y ya le empiezan a dar me gusta, le dan compartir a los eventos y se empiezan a replicar mucho más. Entonces esa sensación de pertenecer a un cuerpo mucho más grande que el propio y que mi colectivo, que a veces somos 5, somos un grupito que hemos venido trabajando así, de repente nos sentimos parte de ese tejido más grande que nos fortalece. Por eso es que se dice que la sostenibilidad está en la red, porque nos da un montón de oportunidades que solos con nuestras fuerzas y con nuestras uñas, como muchas veces trabajamos, pues no tenemos. Y lo otro es que también nos vamos dando cuenta en ese camino
que los problemas que yo venía experimentando no son solo míos, sino que hay otros que comparten los mismos problemas y dificultades. Es muy interesante cómo a partir de encontrarnos con pares nos hemos empezado a dar cuenta de que hay causas comunes para ciertos males, que hay cosas que hay que transformar en la sociedad para poder fortalecer a las organizaciones culturales. Entonces, ahí ya no estamos viendo porque generalmente cuando iniciamos el camino había una cuestión como de queja frente al Estado, es que el Estado no me da eso, son unos burócratas, no me escuchan, ponen reglas que son para nosotros muy difíciles de cumplir, etcétera. Cuando empezamos a encontrarnos en espacios comunes y a identificar que teníamos las mismas enfermedades y los mismos dolores, nos dimos cuenta que la solución estaba en las políticas culturales, que habían invisibilizado, que habían subvalorado todo el trabajo cultural comunitario. Entonces le pudimos poner nombre y apellido, no habían leyes que tomaran en consideración eso y las políticas no eran adecuadas a las condiciones y a las necesidades. Entonces a partir de ahí nos dimos cuenta que esa no existencia de política era una política en sí misma, que había perpetuado la invisibilidad y la exclusión de estos colectivos y estos grupos. Y que sin embargo los mismos colectivos y grupos venían haciendo política pública. En el tanto transforman las ciudades, transforman los espacios públicos y sin embargo no eran reconocidos como tales. Entonces eso nos permitió dar el salto a la incidencia, a pensar diferente nuestro rol en red, del trabajo en red, porque ahí estaban las oportunidades para el cambio, ¿no? Esa posibilidad de hacer acción común para incidir. Entonces ya no solo hablamos entre nosotros para reconocernos, fortalecernos, sino establecemos diálogos e incidencias con otros sectores sociales, con las instituciones públicas, universidades, incluso empresas privadas, que antes lo que hacíamos era satanizar todos esos espacios, es decir, no, el Estado es malo, son malas las empresas privadas, etcétera, etcétera, y de repente al reconocernos como actor social con un peso público, decidimos tener interlocución con ellos y empieza en esa relación con esos otros a generar cambios allá y también acá, del lado de la sociedad civil. Entonces, evidentemente, tomamos conciencia de que si solo trabajamos en lo local o en lo puntual de nuestro colectivo, aislado de las políticas públicas, nunca van a mejorar las condiciones para el trabajo colectivo comunitario y siempre va a tener una gran vulnerabilidad. Y que en cambio, si se posiciona, se valoriza, se hacen estrategias de incidencia, vamos a salir de esa cosificación, de esa mercantilización que ha habido, por ejemplo, del folclore, de esa subvaloración, para crecer, para transformarnos en un sujeto social con voz propia en el ámbito público y reconocido. Entonces, eso era lo que quería contarles sobre ese tema de la importancia del trabajo en red. No sé si quieren que veamos ese videíto que les traje para compartir o si abrimos ahora preguntas y respuestas o despuesito. Mejor, Luisa, ¿verdad? Yo digo que veamos el videíto de una vez y si quieres regresamos con preguntas y respuestas. Una comunidad sin manifestaciones culturales es una comunidad que no está viva. Un escenario bastante vacío, un poco tétrico y lúgubre. Todo lo contrario a felicidad, amor y dicha en el compartir. La cultura siempre es viva, es lo de todos los días, en el hablar, en el vestirse, en el caminar, hasta en la forma de reírse, mija. En Costa Rica el movimiento se crea en el año 2011 e inicia con un diagnóstico que se realiza. Y nos damos cuenta de que somos más de 100 organizaciones que nos identificamos y nos autodenominamos como expresiones culturales que no responden a instituciones ni a gobiernos locales. Entonces nos adscribimos bajo este concepto. Nació de una necesidad no solamente nacional, sino a nivel de Latinoamérica. La cultura es lo que hace que un pueblo se identifique, es lo que le da vida.
El Movimiento de Culturas Vivas Comunitarias está integrado por organizaciones y colectivos en 9 círculos de resonancia a lo largo de todo el país. En la región de Occidente, el Movimiento de Culturas Vivas Comunitarias ha trabajado principalmente en el fortalecimiento de la base organizativa de todo el movimiento, que acá le llamamos Red Coyoche, para articular a nivel nacional y también a nivel local el trabajo de las culturas comunitarias. Tenemos una red que se llama Caribe Talamanca, en el cual abarca casi que toda la provincia, ¿verdad? Y se ha trabajado prácticamente la incidencia en todas las manifestaciones artísticas. Tenemos la creación también de una escuela de arte y también en la comunidad indígena, donde se está fortaleciendo la red con diferentes entidades de mujeres. El movimiento durante este año ha trabajado en la zona norte, principalmente lo que son encuentros entre gente de la comunidad, encuentros con líderes comunales. A nivel de Heredia, cada colectivo ha trabajado gestión cultural y gestión comunitaria y el movimiento ayuda a articularlos mediante los círculos de resonancia. En el sector de San José se ha venido reforzando el trabajo que han venido haciendo organizaciones concretas a través de la promoción de festivales, rescate de cuencas hidrográficas. Se está realizando un proceso de capacitación en las comunidades de Carpio Desamparados para ser animadores culturales. En la región Cartago hemos venido trabajando durante este 2015 en la consolidación de nuestro círculo de resonancia, compartiendo experiencias y dificultades para que a partir de este diálogo entre los diferentes actores de la provincia podamos tener herramientas con las que podamos crecer. Bagaces todavía es un pueblo donde se vive la cultura muy profundamente. El movimiento Culturas Vivas nos están dando un espacio y en ese espacio ha sido fructífero la manifestación de tantas expresiones culturales. Y soy cantor de paipa dentro, aguacero interminable que resbala entre los cantos de un Toledo inolvidable. Soy cantor de paipa dentro y lo grito con orgullo. Y es tu boca, niña hermosa, el resumen de mi mundo. La cultura viva comunitaria en acción produce transformación social a través de la promoción de actividades culturales que se viven desde las comunidades. La educación popular es un enfoque de la educación que lo que busca es como generar procesos más participativos, procesos más transformadores. Se promueve a partir de lo que son los encuentros, a partir de esta nueva estrategia que estamos utilizando ahora, ¿verdad? Que son las sesiones creativas, de talleres prácticos, de foros, de charlas. La economía social solidaria es la corriente económica que pone a la economía al servicio de las personas y no al revés, ¿verdad? Hacer intercambios a través de ferias de trueque o trueque directo también potencia espacios de encuentro. Entonces es una comunidad que convive, que se encuentra bajo otros términos. Lo entendemos como que la comunidad es el centro de toda la vida social. Establecemos esos diálogos tanto con instituciones, municipalidades, Ministerio de Cultura, y eso también lo hacemos con empresa privada. Gracias al diálogo intersectorial, las organizaciones tienen un mayor impacto en sus procesos de incidencia a nivel local y eso permite a su vez una mayor descentralización de las políticas culturales. Se está buscando un cambio en las políticas públicas para que las instituciones de gobierno puedan ayudar a que las organizaciones que se dedican a la cultura viva comunitaria realicen su actividad. El movimiento ha tenido muchos logros. Uno de los más importantes es la participación activa en la formulación de la Política Nacional de Derechos Culturales. El movimiento Cultura Viva Comunitaria se ha enfocado muy fuertemente en el tema de la diversidad cultural, ¿verdad? Y con diferentes manifestaciones en las cuales tenemos en cuenta que Costa Rica es un país pluri y multicultural, ¿verdad? Cada región, cada sector es sumamente diverso, sumamente diferente y no podemos homogeneizarlo. Lo podemos denotar obviamente con todas las costumbres que hay en Guanacaste, con todas las costumbres que tenemos nosotros en la provincia, ¿verdad? Existen diferentes idiomas y también todas las manifestaciones religiosas, ¿verdad? A la orilla de la luna habita el mar.
de dónde surgió la montaña. El movimiento Culturas Vivas aporta en lo que son las tradiciones, los saberes, los oficios, los sentires. Propicia espacios de intercambio cultural que ayudan a lo que es la preservación del patrimonio cultural mediante la transmisión y el diálogo de herencias y tradiciones entre generaciones y entre distintos grupos del país. Está preocupado porque nuestras costumbres y tradiciones se conserven. El movimiento de culturas vivas comunitarias a nivel latinoamericano busca recuperar las identidades locales y culturales de los pueblos, recuperar sus prácticas ancestrales para el buen vivir, para la convivencia social, para la transformación de todas las sociedades. Un grito resuena en las tablas, es una fuerza que une y libera. El verbo echa brazo en escena de un arte que rompe fronteras, rompe fronteras. Para mí, cultura viva comunitaria es ver a las abuelas compartiendo su comida en un turno de cocina. Es esa persona que escribe sus pensamientos, que los plasma en un papel y que viene a una peña y los comparte en el micrófono, en el escenario. Desde los chicos que andan en skate hasta los chicos que hacen graffiti. Es defender la diversidad. Es esta casa, este museo, es mi gente, porque yo soy como el pajarillo que canta al amanecer. Yo soy como el pajarillo y nunca dejaré de ser. De acá en adelante, para el movimiento de culturas vivas comunitarias, el reto es poder potenciar más lo que está haciendo la comunidad, lo que están haciendo los diferentes grupos. Mantener enamorada a la comunidad, a la gente de la comunidad, y también hacer que ellos sientan que son parte del movimiento. Lograr una verdadera representatividad de esas diversidades culturales en nuestro país y también defender y lograr cada día más lo que es la autonomía del movimiento. En trabajar más fuertemente la aplicación del 0,1% a nivel latinoamericano y obviamente a nivel de nuestro país. Que hayan más grupos y formas organizadas que nos adscribamos como cultura viva comunitaria. Que llegue el olor a comida ancestral. Que lleguen las aves, esperan arroz. En ese fenómeno en el que todo ahora es la tendencia a olvidar, yo quiero tener la tendencia a no olvidar. No olvidar mi pueblo, no olvidar mi gente, no olvidar mis raíces, no olvidar de dónde vengo, pero sí tener un punto fijo para dónde voy. Vuelve a latir la cultura viva comunitaria, semilla que echó a volar. Junto a las voces de Iberoamérica solidarias, desde la diversidad. Muchísimas gracias por compartir, Fresia. Pues otra vez, ¿no? Se ve como la amplia diversidad, riqueza de la cultura viva, de lo que nos hace personas y aparte latinoamericanos, ¿no? Bravo, bravo, bravo. Buenísimo video. Compañeras, Gracias, compañeros, Doris. ¿alguien quiere comentar algo con Fresia antes de que pasemos con Santini? ¿Nos podrían compartir el video? Ah, claro que sí, ahorita les pongo aquí en el chat el link para que igual ahí lo puedan ver, lo puedan compartir con sus demás integrantes de los colectivos. Gracias. Pues, Fresia, comentarte que la verdad vi el video con una sonrisa y fíjate que compartirles pues a todos. El sábado antepasado tuvimos la primera sesión de nuestro taller. Fue presencial, entonces ahorita con todo esto de la contingencia, tuvimos que así como tratar de insistir mucho los cuidados y la prevención, pero sin embargo yo veía a la gente con estas ganas de compartir, con estas ganas de tener como la interacción con otros y poder platicar de lo que nos une, ¿no? En nuestro tema, pues la alimentación y la cultura gastronómica, pues propia de aquí, de nuestra región, ¿no? Entonces, pues me encantó ver cómo cómo este movimiento y la interrelación, o cómo le llamabas tú,
los lazos entre las diferentes organizaciones que al final de cuentas trabajaban en una misma línea, ¿no? En una misma misión, que es promover la cultura, ¿no? Hacerla viva. Entonces, esto es padrísimo. También algo que quería compartir pues contigo, con lo que comentabas de la participación que hay entre todos los integrantes del equipo o de la organización o del grupo que estamos trabajando esto, o sea, respetar como la posibilidad y las oportunidades, la disposición, tanto de tiempo, de recursos o de lo que se necesite para compartirlo al proyecto, ¿no? O sea, algo que me encantó que lo mencionaras, o sea, no todos tienen el mismo compromiso y no tienen por qué tenerlo. Cada quien con sus propias oportunidades los pone al servicio y eso es para valorarse y agradecerse, ¿no? Entonces eso sí, pues lo aplaudo y te agradezco que lo comportas desde tu punto de vista, ¿no? De tu perspectiva. Gracias. Más bien, muchas gracias, Goretti. Sí, sí es muy importante reconocer todo eso. Es decir, que hay gente que pone así un montón, otros un granito de arena, el otro un pollito de pan y todo va sumando, sumando, sumando para hacer posible que un movimiento transforme y se transforme de la manera que ha sucedido en estos 10 años. Bien. Bueno, igual les comparto, Fresia y Santini, los demás compañeros ya lo saben, pero se los quiero compartir. Justo acaba de salir los resultados de la convocatoria de apoyo a redes de Ibercultura y de los 6 proyectos seleccionados de México, 2 son de compañeras de organizaciones de aquí de esta red de Zapopan. Entonces estoy muy contenta porque creo que es muestra de esas habilidades que se van generando en las organizaciones, de encontrar los puntos en común de articulación, aún con otros colectivos, con otras organizaciones que no necesariamente están en Zapopan. Entonces, pues bueno, aprovecho una vez para felicitar a las compas y los compas de Tequia. Bueno, de Tequia son chicas, y de Teocintle, que es una organización que les conozco de muchos años y les tengo mucho, mucho afecto. Y justamente Patti de Teocintle nos pone aquí en el chat, pues que es muy interesante la experiencia, Fresia, y que se le podrían compartir algunas estrategias para la interlocución con gobiernos y la incidencia en políticas públicas. Entonces, ya que vamos como tocando hacia ese tema, me gustaría darle la palabra a Santini. Él estuvo con nosotros el año pasado y nos platicaba. Yo quería preguntar algo nada más para adelante, Fresia, adelante. si aceptas. Perdón que... Dale, Belinda. Ay, se apagó tu micrófono. Sí, ya. Ay, perdón, gracias. Primero agradecer otra vez esta línea de capacitación que tenemos todos los lunes cuando nos toca. Y gracias por la organización. Bienvenida, Fresia, es un gusto y un placer escucharte. Y yo quería retomar de tu presentación que hicieron, si nos puedes platicar un poquito esta formación que tienes con los grupos de mujeres que en tu formación presentaron que eres, bueno, no quiero imponer una palabra que no, pero mejor tú dila, en cuanto a esta articulación, ejercicio de, cuando estabas mencionando los círculos de la interjección, para poder hacer, sobre todo, en todos lados se ve el trabajo con mujeres, pero hay algo específico que hacer de interjección con la expertise que tienes de la vida de las mujeres. Entonces yo quería escucharte esta experiencia y formación que tienes, que si no la puedes platicar más, y cómo hiciste estas interjecciones. Y es un placer estar con todas y todos. Felicidades a las compañeras y compañeros que ganaron. Muchas gracias, Belinda. Bueno, en realidad yo vengo de muchos años del trabajo comunicacional con mujeres. Yo fui fundadora de un centro de comunicación que se llama Voces Nuestras, que todavía está vivo, como un hijo grande, grande, que ya yo me salí de hace rato, pero siempre se mantiene el vínculo y la relación. Y entonces desde Voces Nuestras trabajamos mucho con la red de mujeres productoras de radio acá en Costa Rica y también en México, Belinda. Yo estuve yendo mucho allá con las compañeras de la red de mujeres productoras de radio de México a trabajar porque fortalece mucho el trabajo, la posibilidad de compartirse igualmente saberes,
Eso fue, imagínate, hace bastantes años ya. Entonces, mi trabajo comunicacional fue mucho en esa línea y después también a nivel de producción de materiales, radionovelas educativas. Por ejemplo, La otra cara del amor, una novela sobre la violencia de 25 capítulos de media hora que hicimos en Voces Nuestras. Hicimos varias novelas que, digamos, en un abordaje que, digamos, y en trabajo de radio participativa y radio comunitario, también capacitando grupos de mujeres para que pudieran tener sus propios programas de radio. De ellos, algunos están vivos todavía. Es increíble, sí. Algunos tienen más de 25 años de existir y han significado una transformación increíble para las regiones donde están, por ejemplo, de Mujer a Mujer, en la zona norte de Costa Rica, que sigue, es un programa que sigue vivo. Las compañeras se formaron, eran compañeras campesinas, la mayoría que no había tenido acceso a espacios de formación, y se formaron y se fortalecieron siendo productoras de radio y se transformaron sus vidas y también transformaron las vidas de las mujeres de la zona norte. Ya propiamente en Cultura Viva Comunitaria hay redes, digamos, o mejor dicho, círculos de resonancia, de grupos de trabajo para trabajar el tema de feminismos comunitarios. Hemos trabajado mucho, por ejemplo, trajimos compañeras de Guatemala a Costa Rica para trabajar feminismo comunitario y esas otras maneras de leer, de ser, de instalarse en la vida. Se ha trabajado también el tema de violencia, se ha generado también producción de Ibercultura Viva sobre temas de mujeres. Entonces, si entras a la plataforma de Ibercultura Viva, que es un programa que nace hijo de todo este movimiento gigante que ha habido en América Latina, vas a encontrar también ahí materiales de videominutos hechos en América Latina, premiados, seleccionados de los diferentes países, que realmente nos enriquecen mucho unos a otros. Pero sí, mucho trabajo en ese campo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la intervención, Belinda. Bueno, ahora sí, quiero dar la palabra a Santini justamente para hablar de este tema, por un lado, sí, de la articulación para la incidencia política, pero también quisiera ver si nos pudieras aclarar, que a lo mejor ya está claro, tal vez, y si no, si pudiera ser como más incisivo en el tema. Celio Turino, el creador o conceptualizador del programa que ahora se viene replicando por América Latina, él menciona súper puntualmente que bueno, que entre más articulaciones haya, más sustentable es el proceso de empoderamiento de estos puntos de cultura. Y que el programa o los programas de cultura comunitaria, de cultura viva, de cultura, no estén como terminados hasta que no hay una articulación en red que los potencie. Entonces, si nos quieres hablar un poco de a qué se refiere Turino y también ya desde la experiencia en cuanto al tema de las redes para la incidencia política. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, bien. Bueno, gracias Luisa, buenas noches desde Brasil, buenas noches a Fresia. Yo hace poco he visto también el José Luis que estaba por ahí, y también las compañeras Belinda, Caíra y María Jesús, que acabeo, pero también otros y otras que están, y es un gusto regresar de verdad a Zapopan, ¿no? Porque estuvimos ahí el último viaje antes de toda esta pandemia, esta cosa, fue justo ahí. Estuvimos compartiendo en un lindo encuentro que se hizo como que haciendo el arranque de este proceso, ¿no? De Zapopan comunitaria, que hoy ya está, y además, o sea, en un contexto extremadamente desafiador, porque yo pudiera empezar hablando de ahí, de este encuentro que fue en noviembre, fines de noviembre, diciembre, ¿no? Que se dice, sí, pues, entonces, y ahí, de hecho, creo que yo pude percibir, estando ahí, que había un impulso muy fuerte, no solo por la iniciativa gubernamental, sino en especial por parte de las organizaciones, de los colectivos, de las personas que estaban presentes ahí. Había
un interés tremendo, un impulso muy fuerte, una expectativa, ¿no?, de que aquel encuentro fuera un detonante de un proceso de articulación, de participación. Y mira que estamos nosotros, y vino esta pandemia, y aún así, ¿no?, eso quiero resaltar, ¿no?, que aún así estamos acá hoy construyendo, debatiendo, y que el programa sea llevado adelante en este contexto. Y eso me parece que es algo que es importante resaltar, es importante subrayar en ese sentido de que se haya mantenido este esfuerzo, esta construcción, esta propuesta se ha llevado adelante. Esto es muy bueno. Pero estamos acá casi un año después, bajo una de las más grandes crisis que ya hemos enfrentado como sujetos, como humanidad. Y aquí estamos así haciendo y así construyendo, ¿no? Este sentido de articulación en red es lo que tiene que ver con todo este proceso, lo que es la cultura viva comunitaria. Yo quisiera retomar un poco antes el asunto, y es pensar que nosotros en estos años, 10, 12 años que habla Fresia, que es además una persona que es un gran referente también para todos nosotros, también con su sensibilidad, con su construcción en los distintos roles que ha jugado en todo este proceso, sea como organización, como movimiento, sea como funcionaria también, que esto también es una característica de cultura viva comunitaria. Yo siento que para mí nosotros estamos hablando de una disputa y también de una vocación de poder. Nosotros tenemos que hablar de poder para hablar de cultura viva comunitaria y de una disputa del poder. Porque en realidad lo que nosotros estamos construyendo a lo largo de estos años es generar un concepto, es generar una matriz conceptual, una lógica de política pública, de política cultural, que es desarrollada, formulada, construida bajo el contexto latinoamericano. O sea, a lo largo de la historia de las políticas culturales, hasta los años 80, 90, hasta el inicio de los años 2000, América Latina fue importadora de modelos de políticas culturales. Nosotros teníamos el modelo inglés, el modelo francés, el modelo español, y América Latina era un laboratorio de aplicación de estos conceptos de política cultural que venían desde afuera. O sea, nosotros aplicábamos bien o más o menos bien los conceptos que venían de afuera para definir lo que son las políticas de cultura. Y entonces se hablaba de los museos, se hablaba de las bellas artes, se hablaba del patrimonio tangible, material, histórico, se hablaba, y casi no se hablaba de cultura comunitaria, de ciudadanía. O sea, lo que estoy llamando la atención es que nosotros estamos bajo un proceso que ha también inventado un concepto de política cultural, un concepto nuevo. Entonces, cultura viva comunitaria es un concepto nuevo, es una nueva mirada para pensar las políticas culturales. Eso es muy importante que tengamos en cuenta, porque estamos hablando también de algo nuevo en el sentido histórico, que son 15 años, 10 años en el contexto histórico, es muy poco tiempo. Entonces estamos hablando también de algo que es mucho nuevo, y que tenemos que, todo el cuidado que se tiene con un niño, con una niña, porque estamos hablando de algo que es muy todavía novedoso y muy todavía poco comprendido, y que se va a desarrollar mucho también. O sea, los que vienen después de nosotros y de nosotras todavía lo van a aclarar mejor lo que estamos haciendo ahora. Nosotros no tenemos toda la dimensión de lo que estamos haciendo, ni de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? El tiempo y los que van a venir después de nosotros y nosotras
van a saber hablar, van a saber construir y conceber lo que es cultura viva comunitaria mucho mejor que nosotros que estamos ahora en medio del camino, en el comienzo del camino. Entonces, esto también es un ejercicio de humildad que tenemos que tener nosotros delante también de lo que es la historia. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fue el primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria en Bolivia, y nosotros fuimos a una reunión con las lideranzas de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios de Bolivia. Como decir, la gente que estaba ahí organizando el Congreso, un colectivo de varios países que estaban ahí. Me acuerdo, estaba de Costa Rica, estaba el Sebastián Pedro, estaba el Dorian Bedoya de Guatemala, estaba el Jorge Blandón de Colombia, estaba Eduardo Balán de Argentina, un montón de personas. Y nos fuimos a hablar con una comandancia indígena, por así decir, ¿no? Los líderes, y ellos nos miraron a nosotros y dijeron, no, mira, ustedes están hablando ahí de cultura viva comunitaria, está todo bien, pero cultura comunitaria somos nosotros. Ustedes son teatreros, son gente de culturas urbanas, o sea, nosotros somos la cultura comunitaria. Eso nos dejó así como decir, pues, al mismo tiempo que es nuevo, es también ancestral. Nosotros estamos hablando de algo que viene de mucho más allá, mucho más antes que nosotros. O sea, estamos también todo el tiempo en este espacio de la invención de algo, pero también en el espacio de la tradición, ¿no? Y está ahí, por ahí, entre la tradición y la invención, por ahí en medio del camino, estamos nosotros, está la cultura viva comunitaria. Pero lo que quiero llamar la atención para arrancar un poco, provocar un poco el debate, es decir, nosotros estamos hablando de una experiencia original latinoamericana, de una experiencia nueva, de una experiencia que no está hecha, no está lista, todavía está en proceso, pero que tiene algunos, quizás con la experiencia, con las experiencias que han pasado, hemos podido percibir que hay algunos puntos comunes, algunos desafíos, algunos procesos. Uno, cuando se habla de cultura viva comunitaria, para pensar en políticas públicas de cultura viva comunitaria, hay que pensar también de qué gobierno hablamos, ¿no? Porque es necesariamente hay que ser un tipo de gobierno o un tipo de gobernante o de gestor, de funcionario público que tenga la disposición y que tenga el interés y que tenga el compromiso con la participación popular. Eso es clave, porque la cultura viva comunitaria existe en las comunidades, existe en el trabajo que hacen las organizaciones, existe en las redes que organizan el movimiento, sea a nivel de cada país, sea a nivel latinoamericano, pero que este movimiento surge como un proceso de incidencia hacia políticas públicas, hacia políticas nacionales, hasta políticas de cooperación internacional, hacia políticas públicas en general. O sea, pero es un proceso que depende para que haya éxito en la construcción de políticas públicas. Hay que haber en este momento mismo un proceso de una coordinación y de una articulación y de un diálogo, que no quiere decir que no es un diálogo, que no haya tensión o que no haya conflictos, pero necesariamente hay que haber la punta sociedad, organizaciones, y la punta Estado, gobiernos. Estas puntas tienen que tensionarse, tienen que dialogarse, tienen que hablar, tienen que pelearse, pero tienen que estar los dos para la construcción de políticas públicas de cultura viva comunitaria. Siempre que se habla de Costa Rica, la experiencia de Costa Rica, la experiencia de Medellín, la experiencia de Lima, Perú, con la ordenanza de cultura viva comunitaria, la experiencia del Programa Nacional de Puntos de Cultura de Perú, del Programa Nacional de Puntos de Cultura de Argentina, de la experiencia de Brasil con los puntos de cultura, la experiencia del programa Ibercultura Viva. O sea, estamos hablando en estos espacios, siempre hay las organizaciones y siempre hay también los gobiernos.
Y es necesario trabajar en esta perspectiva de que no se logra construir un movimiento de cultura biocomunitaria sin pensarlo también como un agente político que incida en dirección a las políticas públicas. Pero también hay ahí un componente transformador, porque el proceso participativo, de participación ciudadana, de control social, de diálogo con los gobiernos y con el Estado, en el marco de las políticas de cultura biocomunitaria, necesariamente llevan a creación de espacios más híbridos de participación y de consulta y de diálogo, instancias de participación y elaboración colectiva. O sea, un gobernante, un gestor, él no va a poder sentarse a su despacho, a su oficina y dibujar lo que es un concepto de cultura biocomunitaria de su comprensión propia, de su cabeza. Él va a tener necesariamente que pasar por un proceso de articulación y de organización. Y además, este proceso también solo logra construir, y en todos los procesos latinoamericanos podemos percibir que solo se sostiene a lo largo del tiempo los procesos de cultura biocomunitaria, las políticas públicas de cultura biocomunitaria, solo se sostienen cuando hay un espacio de participación muy bien conformado y muy bien articulado en red. Creo que en este sentido también, es decir, o sea, el Estado solo no hace, pero también la organización o la comunidad sola, aislada, sin un proceso de articulación, sin la participación en este proceso de incidencia política y todo, sí, va a hacer lo que ella hace, o sea, hace la cultura, su trabajo cultural comunitario, su acción, que siempre ha hecho antes del Estado y va a hacer después también. Pero el proceso mismo de la construcción de la política pública y la incidencia en estos procesos, este sí depende fundamentalmente de este espacio compartido de construcción. No quiere decir que es un espacio pacífico, no quiere decir que es un espacio tranquilo, pero de hecho es un espacio donde conviven y donde tienen que construir procesos, acá llamamos consensos progresivos. No quiere decir que vamos a tener razón o que vamos a coincidir en todo, pero hay que pensar desde qué puntos podemos partir para llegar a construcciones comunes. Para cerrar esta primera participación, lo que quiero llamar la atención que eso también nos hace pensar en la necesidad que cambiemos también la estructura del Estado. Es un movimiento que nos convoca a pensar también las relaciones de poder. Es un movimiento que nos convoca a pensar las relaciones entre los actores que participan del mismo movimiento, ¿no? Más recién viene llegando muy fuerte el movimiento cultural biocomunitario, el tema de género, el tema de las diversidades sexuales, el tema de las diversidades étnicas, y esto cada vez, el tema generacional, que es muy fuerte, y eso cada vez más viene más y más fuerte. Y eso es el espíritu del tiempo, es ese. Y el movimiento va a tener que también conformarse a este nuevo tiempo, a este nuevo momento. Pero también no podemos dejar de llevar en cuenta que nosotros estamos hablando de algo que habla también de una nueva concepción de sociedad, de una nueva concepción de Estado, de un Estado que se pueda volver al bien común, que se pueda pensar en la comunidad y más. Y con esto cierro esta primera presentación. En este momento que estamos viviendo la pandemia, en este momento es que nos estamos necesitando pensarnos como comunidad humana, como sociedad, repensar, replantear fundamentalmente las maneras de vivir. Y yo creo que la cultura comunitaria tiene mucho que aportar
para nuevos modelos de convivencia, para nuevos modelos de salud comunitaria, para nuevos modelos o sea, incluso repensar la cultura en lo post-pandemia. A mí me parece que tiene mucho más que ver con la cultura comunitaria do que con el rol de los museos, con el rol de los teatros, con el rol de los cines. La cultura comunitaria tiene mucho más que decir a un mundo post-pandemia que las bellas artes. Eso lo dejo como también una provocación para que lo pensemos y para que tengamos en cuenta la importancia del rol nuestro para este futuro que está de aquí a 6 meses, de aquí a un año. Porque habrá futuro, ¿no? Tenemos futuro. Pero este futuro depende mucho más, me parece, en el campo de la cultura, de lo que construyamos nosotros, do que lo van a construir los artistas, los intelectuales, o sea, lo que sea. El futuro es nuestro. Eso, para arrancar. Muchas gracias, Santini. Y bueno, me parece muy interesante y justo me resuena en la cabeza, porque en los últimos días yo vengo construyendo como el marco teórico de mi investigación de tesis, que yo les comparto así como brevemente. Y el método que estoy aplicando es participativo y es inductivo. Yo quise formular la teoría a partir del analizar la práctica y es en torno a la cultura viva comunitaria. Y me di cuenta que realmente es materialismo dialéctico que parte del marxismo y habla de estas tensiones, ¿no? O sea, para que haya movimiento tiene que haber una tensión entre las dos cosas que pudieran parecerse que se repelen, como el positivo, el negativo, y hay como muchísimos ejemplos, ¿no? La noche, la luz, el fuego, no sé, la nieve, ¿no? Y creo que es lo que de pronto leemos nosotros desde las organizaciones sociales, ¿no? Que somos como la antítesis al gobierno. Bueno, y ahora me estoy a este lado, perdón. O sea, que hay como eso, que son antítesis, ¿no? Pero a final de cuentas, estar en estos puestos es lo que provoca movimiento, estas tensiones que mencionas, porque es un espacio, pues sí, de tensión, pero es importante reconocernos como parte de lo mismo. Es decir, cuando hablamos del Estado, en realidad la sociedad civil también es parte del Estado, ¿no? Esta cosa es el gobierno, la estructura de poder. Y para que pueda justamente sacudirnos, picarnos el Estado que queremos transformar, la sociedad, las relaciones, el capitalismo, lo que quiera que queramos transformar, es porque hay esta tensión que hace que nos movamos. Entonces me parece como muy interesante la reflexión y ahora pues es esto, ver cuál es el rol de las redes, cómo potenciamos inercia para generar movimiento ante esto que pareciera que es lo contrario, que sí oprime, pero al mismo tiempo es parte del todo, ¿no? Que nos contiene también. También me parece como súper interesante, yo concuerdo contigo sobre que creo que el futuro cercano tiene más sentido desde la cultura comunitaria, ¿no? Por la proximidad que tienen las organizaciones con su territorio, con las comunidades, que pensar cómo regresar a la cultura de las masas y de los grandes eventos y los espacios como súper saturados. Volviendo que otra vez como al retomar la parte de las redes, Fresia, si andas por ahí. Aquí estoy, claro. Súper bien. Ok. Tú también has tomado como los dos roles. Tienes una larga trayectoria como gestora y animadora sociocultural y también como funcionaria pública, ¿no? Te ha tocado también como estar en estos dos lados con esas tensiones. En este sentido, ¿cuál crees tú que es el potencial de las redes para articularse con el Estado? Con el gobierno, más bien. Yo tengo la sensación, por lo que hemos visto del camino en los últimos 10 años en América Latina, que la capacidad está en la capacidad de ir leyendo el momento y actuar, digamos, leyendo el momento y las perspectivas y actuar de acuerdo al momento. Digamos que no hay una sola estrategia, que no hay un solo modo de proceder, que no hay un solo interlocutor cuando hablamos del Estado, sino que la flexibilidad es una característica muy importante de la resiliencia, digamos, que permite sobrevivir más allá de
los avatares y de los contrapuntos que aparecen en las dinámicas sociopolíticas de nuestros países. Que esa flexibilidad, esa capacidad de lectura del contexto son vitales para poder transformarse y continuar como un río vivo, digamos, como un río vivo al que no hay nada que le ponga ataduras, que lo puedas circunscribir como solo un espacio limitado. Y yo pienso que parte de esa flexibilidad es la que hemos tomado como ustedes, Santini, vos, yo, de poder salir de sociedad civil y por un tiempo transitar por instancias públicas, digamos, por instancias del gobierno central o del gobierno municipal y después volver a ser parte de la sociedad civil. Esa posibilidad de moverse me parece a mí que es vital, porque de alguna manera cada instancia tiene sus lenguajes, tiene sus propias dinámicas, sus propios modos de proceder, y entonces hay que tener esa capacidad de leer ese entorno para poder transformarlo. Y no quedarse sentado en el camino cuando las cosas no son como habíamos previsto, llorando o viendo para atrás, pensando que queríamos que queríamos que fuera de una manera y fue de otra, y sin embargo somos capaces de rearmarnos cada vez, ¿no? Pienso yo que eso es vital para el movimiento y vital para su capacidad de incidencia. Tanto es así que si vemos estos 10 años que han transcurrido, bueno, no solo ha habido una producción del conocimiento impresionante, que ya tenemos tesis de doctorado, libros, bueno, maestrías, contenidos de cursos de gestión cultural, nuevos cursos de gestión a nivel desde lo local hasta lo latinoamericano, ¿verdad? Hasta lo iberoamericano. En este momento hay nuevos cursos de gestión. Es decir, en la producción del conocimiento ha habido un dinamismo impresionante y en la construcción de política pública también, en la legislación también. Pero evidentemente, por ejemplo, nosotros también lo hemos vivido en Costa Rica, que logramos que se apruebe una política cultural o que logramos en el marco del trabajo en la Dirección de Cultura que se desarrollaran una serie de programas culturales afines a cultura viva comunitaria, y entonces con la salida mía, evidentemente decrece como los espacios de diálogo más ciudadano y de construcción conjunta, pero se han abierto paralelamente otros frentes con municipios, con otras instancias públicas. Entonces, esa capacidad de fluir y de transformar como las estrategias conforme se van dando los cambios. Incluso frente a la pandemia, hubo un momento cuando teníamos ya el Congreso listo, ya el Congreso venía, el Congreso mesoamericano, y de repente se viene la pandemia, se cierran las fronteras, y hay un momento así como de congelamiento porque había, digamos, el ansia del abrazo presencial. Y desde ese momento primero yo les dije, chicos, esto hay que virtualizarlo. Nosotros no sabemos cuánto va a durar este horizonte. Es decir, bueno, ahora 2, 3 meses después ellos dicen, bueno, ni modo, vamos a tener que posponer los abrazos, vamos a virtualizar eso, pero la gente que ya tiene boleto va a poder venir al Congreso para hacer intercambios de experiencias, y la línea de intercambios de experiencias, lo que se pueda lo vamos a hacer presencial, pero lo que no lo vamos a hacer virtual. Entonces ahí de nuevo poder hacer el giro y volverse a transformar y volverse a reinstalar en lo que ofrece el contexto para poder seguir caminando y seguir avanzando. A mí me parece que esa característica es fundamental. Y yo concuerdo con Santini en que lo comunitario es el espacio vital para la reproducción de la vida, y que yo pienso que con esta pandemia, cultura viva comunitaria y las culturas comunitarias se vivificaron muchísimo. Yo no sé si está pasando allá en México también, pero acá las huertas caseras y las huertas comunitarias se han explotado como honguitos, una maravilla. Cosas, por ejemplo, que no estaban siendo tan valoradas antes de la pandemia. Han surgido nuevas formas, nuevas redes, por ejemplo, un colectivo en el Caribe Sur que se llama Mano Vuelta, que es un espacio de ayudas de persona a persona para ser capaces de generar oportunidades en medio de la crisis a familias
que por ejemplo una familia tenía un saber hacer, eran pescadores, pero habían perdido como el vínculo con esa cultura, y entonces cómo se habilitan condiciones para que puedan volver a pescar y a partir de ahí generar una nueva oportunidad de vida para la familia, todo eso en trabajo en red. Entonces sí, esas dos características, lectura de contexto, amplitud en esa capacidad de leer los entornos y también flexibilidad, para mí son vitales como pilares de cultura viva comunitaria. Hola. Luisa, creo que me caí. Se quedó corta, Fresia, esta Luisa. Fresia, creo que está sin su micrófono. Sí. Quería leer un texto antes de cederle el paso a Santini, porque para mí es un texto muy, muy importante, porque es el texto fundacional de Cultura Viva Comunitaria, que es en la plataforma Puente, en el primer encuentro que hubo de Cultura Viva Comunitaria, que dice así: cada uno es el centro cuando tiene un saber, un pensar, un crear. Ninguna palabra es periferia de otra, ningún rostro, ninguna pregunta, ninguna necesidad, ninguna dignidad, ninguna utopía. Todos somos periferia y centro al mismo tiempo, al igual que todos somos comunidad y gobierno, gobierno y comunidad. Todos es todos. Necesitamos una cultura viva sin fronteras, en el entender que nada está listo, cultura viva sin fronteras, que construya sus propios corredores de la economía, una economía creativa que tenga de presente como punto de partida al ser humano, cultura viva sin fronteras para recuperar los sentidos de nuestro propio hacer y pensar, para recuperar nuestra potencialidad, nuestra capacidad de reinventarnos, nuestro deseo de vivir juntos. Cultura viva sin fronteras para romper las imposiciones de los grandes monopolios del consumismo que quieren reducir lo humano al enajenante universo del tener. Bueno, solo ese pedacito les quería leer y les quería recomendar que lo busquen en las redes sociales, porque ahí está, es el manifiesto número 1 de la plataforma Puente, el evento fundante del Movimiento de Cultura Viva Comunitaria, un evento que se dio en Medellín y que permitió que las cosas se pusieran en su lugar, en el orden, y permitió en el orden de conectarse y visibilizarse, porque como dice Santini, todo esto existió desde siempre, simplemente posiblemente lo que pasó con el movimiento de cultura viva comunitaria fue que se le puso un nombre y se instaló en lo público y se conectó. Y por eso es que en 10 años se transformaron tantas cosas. De otra manera, si no hubiera respondido a esa necesidad vital, profunda, latente en América Latina, esto no hubiera sucedido lo que sucedió, que se conectaron tantas cosas a nivel desde lo más local hasta lo más global, que han permitido que se ponga en el escenario la cultura comunitaria, la manera en que se ha puesto en el escenario de lo público, y que se convierta en un interlocutor, no solo frente al Estado, los Estados-nación y frente a los gobiernos nacionales, sino a nivel local también y a nivel, continental también con Ibercultura Viva. Entonces eso les quería compartir para que se busquen por ahí ese textito que es tan, bueno, para mí yo lo guardo porque es como la Biblia de lo que fue la fundación del movimiento. Alejandro. Muchas gracias, Fresia. Sí, igual ahí también les pongo ahorita el link, o se los comparto en el chat que tenemos, para que tengan también ese documento que es referente. Yo creo que no hay nadie que no lo citemos. Bien, bueno, regresamos contigo, Alex. Recientemente, pues te hemos visto como muy activo con la Ley de Emergencia Cultural.
Digo, yo que te sigo en redes estoy como muy empapada sobre el tema de qué trata, pero me gustaría que aquí las compañeras y compañeros les platicaras qué es esto de la Ley de Emergencia Cultural y cómo es que a partir justamente de un trabajo en red, esta cuestión que para mí me suena como utopía, para ustedes es una realidad. Esto es algo interesante para compartir porque me parece que es un capítulo nuevo y que tiene mucho que ver también con esta historia de cultura viva, cultura comunitaria y también por la situación, por la coyuntura que vivimos acá en Brasil. O sea, nosotros estamos viviendo en este momento bajo un gobierno fascista, totalmente reaccionario, una situación terrible, con un retroceso brutal en términos de lo que son las políticas educacionales, las políticas culturales, los procesos, todo el proceso de movilización y participación social que fue parte de la construcción de los últimos años, como que se viene claramente amenazado por un gobierno de extrema derecha, ¿no? Algo inédito también en nuestra historia. Nosotros ya hemos pasado por una dictadura militar, pero ni la dictadura militar fue tan así, desde el punto de vista ideológico, tan explícita en decir, nosotros tenemos que acabar con los sectores progresistas, todos estos que son colectivos, organizaciones, todos son izquierdistas, son comunistas, se tienen que derrumbar y todo. Este es el discurso oficial, ¿no? Eso una cosa es que haya un pequeño sector extremista que hable eso, otra cosa es cuando esto se convierte en el discurso del presidente de la República y que habla todos los días y los medios, y esto estamos viviendo. Y además vino la pandemia, ¿no? Que también una situación que para todo el país, para toda la población, pero en particular para el sector cultural, muy grave, muy terrible. Pero a partir de un intenso proceso de participación ciudadana popular, se logró en diálogo con el Poder Legislativo, con el Congreso Nacional, y con eso yo hago un paréntesis, que nosotros ya hemos tenido una experiencia previa, que fue la Ley de Cultura Viva, la Ley Nacional de Cultura Viva, que se aprobó en Brasil en el año 2014. También fue un proceso ahí en una escala un poco más pequeña, pero también fue un proceso de movilización popular y de diálogo entre el sector cultural y el Congreso Nacional. No partió del Ejecutivo, no partió del Gobierno Nacional, la Ley de Cultura Viva. Aunque el programa de Cultura Viva, los puntos de cultura, era anterior, era preexistente, la conformación de la ley fue fruto de un proceso de articulación de la sociedad con los legisladores. Y la Ley de Emergencia Cultural fue lo mismo, ¿no? La construcción de líneas de apoyo para todo el sector cultural, de manera universalizante. Para que tengan una idea, estamos hablando de 3.000 millones de reales, que son más o menos como 600 millones de dólares. Es la más grande inversión que ya se hizo en cultura, en política cultural en la historia del país. Nunca se hizo una inversión tan grande en cultura. Y se está haciendo eso ahora, en este momento. Y se está haciendo como, es un proceso descentralizado, porque eso también se aprobó en la ley, que no es, el gobierno nacional solo no ejecuta directamente el presupuesto, sino que él asigna el presupuesto a los gobiernos locales, los estados, que acá también somos como México, tenemos estados, y las municipalidades. O sea, todos los gobiernos, los 5.400 municipios de Brasil y los 27 estados van a recibir algún presupuesto, pero este presupuesto no puede quedar nada para el gobierno. Todo este presupuesto tiene que ser impartido a los artistas, a los productores, a las empresas culturales, a las organizaciones culturales comunitarias. Es indistinto, es bajo un criterio de universalización. Entonces, hay distintas líneas de apoyo. Hay líneas de apoyo para artistas individuales,
hay líneas de apoyo para organizaciones con personería jurídica, hay líneas de apoyo para organizaciones sin personería jurídica, hay líneas de apoyo para los circos itinerantes, hay líneas de apoyo para los puntos de cultura, hay líneas de apoyo, hay más de 25 líneas de apoyo que se están consagradas en la ley y también derivaciones de esta línea de apoyo que tienen que ver con las comunidades locales, con las realidades locales, o sea, comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas y todo. La construcción de este proceso de la ley fue una construcción muy participativa. Fueron cientos de encuentros como ese, virtuales, webconferencias, webinarios, asambleas virtuales. Todo el país se ha movilizado en este proceso y ahora sigue movilizado porque justo en este momento se están haciendo las convocatorias, los procesos para la asignación de estos fondos en los estados y en la provincia en un proceso absolutamente descentralizado. Todavía estamos en el medio del camino, no sabemos cómo va a llegar al final, pero sabemos seguro que hay un antes y un después de esta situación de la ley de emergencia cultural. ¿Qué son las cosas que la ley de emergencia cultural nos enseña? Más allá del logro, del hecho concreto de lo que ya hablé acá, que se trata de la más grande inversión en políticas culturales de la historia de Brasil y a riesgo de decir del mundo, porque por la escala, por la dimensión del país, estamos hablando de un país de 200 millones de habitantes, entonces estamos hablando de una de las más grandes inversiones en cultura del mundo, y es un chiste, porque a los brasileños les dicen que les gusta decir que es el tour más grande del mundo, qué sé yo, pero de verdad estamos hablando de una inversión muy significativa y que no hay paralelo en nuestra historia. Pero que eso nos llama la atención, para que pensemos esto en perspectiva también, para que sea, esto están haciendo los brasileños y que... Primero, estamos hablando de seguridad social. El sector de cultura es un sector que no tiene seguridad social. Es un sector precarizado. Es un sector que no está en ninguna red de protección social. Si pasa algo, si pasa un desastre como lo que se está haciendo ahora, uno vive solamente del trabajo que hace cada día. O sea, si se cierran los espacios de trabajo, uno no tiene para dónde irse, no tiene no tiene que hacer. Y eso a eso ha llegado la situación, que esa situación de la pandemia lo deja a desnudo. Lo deja a desnudo que nosotros somos un sector precarizado, somos un sector sin una institucionalidad clara, o sea, no tenemos una organización jurídica, personería jurídica y todo eso muy bien organizado en nuestro sector. O sea, es un sector que aunque el Estado quiera llegar, no tiene mecanismo para hacer con que estos fondos lleguen a las personas. Entonces también esto es un desafío que estamos viviendo ahora. Hay el presupuesto, pero muchas veces no hay el mecanismo para hacer con que este presupuesto llegue a quien tiene que llegar, que son justo los más pobres, los más frágiles, los que menos tienen condiciones de hacer sus books, su portafolio, manejar la elaboración de un proyecto cultural, que es algo también complejo. Entonces, nosotros estamos ahora en este desafío, que hacer con que estos fondos, que son casi que hay para todos, ¿no? Pero crear los mecanismos que puedan hacer con que estos fondos de hecho lleguen a donde tienen que llegar. Esto estamos viviendo ahora. Pero nosotros, en caso de Brasil, seguramente tenemos un antes y un después de este proceso de la ley de emergencia cultural. Y lo que este proceso nos llamó la atención es que nosotros tenemos que hablar de seguridad social, tenemos que hablar de protección social, de un Estado que también hable del bienestar social de los agentes culturales, ¿no? Y algo que también, esto quería dejar también con una provocación, algo que nos llamó la atención en este proceso, es que nosotros siempre tuvimos una comprensión de que los puntos de cultura y las organizaciones que apoyamos con la cultura viva y con todo eso, no podrían ser organizaciones
con finalidad de lucro, o sea, con pequeñas empresas, por ejemplo, una librería, un café donde se hace tertulia, donde se hace peña, un negocio, una empresa de fotografía, una pequeña, una startup de cultura, por así decir, de jóvenes, ¿no? Las políticas de cultura comunitaria no llegaban o no dialogaban con ese sector, pero este es un sector muy importante también, o sea, las políticas, tenemos que mirar también que estos sectores son sectores que también impulsionan la economía local, son sectores que también, y no se trata de sacar de uno para poner a otro, sino que comprender también este sentido de la universalización. Lo que estamos hablando es que necesariamente es importante pensar que el sector cultural debería tener desde el Estado una renta mínima. Y no solo el sector cultural, que todos los ciudadanos deberían tener una renta mínima. Esto se hace en los estados de bienestar social, en la Escandinavia, qué sé yo, ¿no? Lo que estamos llamando la atención es que desde la cultura nosotros estamos planteando hoy en el país este debate, ¿no? De que las personas y las organizaciones, los colectivos y todo, tienen derecho a una renta mínima que les garantice la sobrevivencia para que no vuelva a pasar lo que pasó este periodo, las personas se muriendo de hambre, siendo echadas de sus casas, ¿no? Entonces, la ley de emergencia cultural es algo que todavía creo que vamos a, así como fue el caso de Cultura Viva, Punto de Cultura, creo que vamos a escuchar hablar de este tema por muchos años también. Muchas gracias, Santini. Bueno, todavía nos queda un ratito, así es que abran sus micrófonos, compañeras, compañeros. No sé si quieren hacer preguntas o comentar algo desde la experiencia o algo más. Igual no sé si alguno de los dos, Fresia o Santini, quisiera abordar en particular como alguna estrategia de interlocución en específico, que es lo que ha preguntado Patricia Espinosa, o si alguien más quiere hacer otra pregunta, hoy es cuando, en este momento. No, yo no sé qué es una estrategia específica, pero yo pienso que organizarse políticamente de una manera general, o sea, en red, en colectivo, estar dialogando, promover los encuentros, ¿no? Estos son espacios de mucha... los encuentros son muy importantes, ¿no? Yo creo que cuando pase todo eso, cuando vamos a volver a encontrarnos, ¿no? De manera más tranquila, yo creo que se debe impulsar muchos los espacios de reunir a la gente, los encuentros de la persona. A nosotros en Brasil estos espacios han tenido un rol clave en la articulación de la red de puntos de cultura. Hacíamos las TEIA, los encuentros nacionales, mismo el movimiento de cultura viva comunitaria hace los congresos latinoamericanos, porque estos espacios del encuentro en 4 o 5 días, pero a veces se avanza cosa de años, ¿no? Entonces, impulsar los encuentros es algo importante. De hecho, o sea, concuerdo, creo que es la única forma, la forma más efectiva, justamente de tener muchísimos procesos desde generación de conocimiento hasta provocaciones para articular y trabajar juntos y juntas. También pienso que cuando hay una agenda, digamos, cuando un grupo de organizaciones logran construir una agenda común, 5 puntos, 8 puntos de agenda común, entonces es posible ir leyendo ese entorno de cuál de esos puntos es viable en un momento, echar para adelante con todo, cuál va a tener que dormirse un poquito para después, y vas empezando como a jugar con esos objetivos, entonces de manera flexible puedes ir viendo cómo avanzar. Pero esa agenda conjunta así como súper concreta es muy importante tenerla para no perderse como en el activismo más cotidiano.
¿verdad? Por ejemplo, este tema de la ley de emergencia cultural, puede ser que haya países donde sea posible echar para adelante, otros no, o estados o incluso municipios donde sea posible avanzar en ese sentido y en otros no. Entonces, no quedarnos pegados ahí, sino, bueno, ¿en qué frente sí podemos avanzar ahora con las condiciones que tenemos externas e internas? Y a veces el frente o la meta puede ser más chiquita y a veces puede ser más grande, y depende también de esa capacidad de leer nuestras fuerzas y también ese entorno, ¿verdad? Y en el caso de Brasil, bueno, juegan al igual que el fútbol en las grandes ligas, porque vienen de una trayectoria mucho más fuerte de trabajo en este campo, ¿no? Fíjate que este tema de agenda, decía, compañeros, compañeras, me parece como súper importante. No sé si les ha pasado, pero a mí me ha sucedido, ¿no? Que de pronto te incorporas a una red y en lo personal, para mí dedicar espacio, tiempo, trabajo, fuera de mis ya de por sí saturada vida, ¿no? Compromisos de familia y demás. Y llegar a las reuniones y sí, la chela y el cómo estás y el cotorreo, y se acaba la reunión y llegas a la siguiente en 15 días y es lo mismo, y no hay una agenda de trabajo y de pronto te das cuenta que tienes invirtiendo, no sé, meses, ¿no? A un proceso que realmente no construye porque justamente no hay una agenda con objetivos particulares, específicos, de fortalecimiento, de incidencia, de trabajo, o sea, porque pueden ser como diversos, ¿no? Lo que sea eso que provoque como el hagamos juntos, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo solo quiero comentar que en el caso de los mundiales y las ligas, por veces pasa la sorpresa que hemos tenido con Costa Rica en el último mundial, por ejemplo, que fue un espectáculo. Y eso pasa también en la cultura, porque, por ejemplo, uno de los hechos más importantes de este proceso cultural comunitario fue justo el Congreso Iberoamericano de Cultura con el tema de culturas vivas comunitarias que se hizo en Costa Rica y que tenemos acá en la Fresia una de las personas más importantes en este proceso. Entonces, es decir, por veces las mejores sorpresas y los mejores ejemplos vienen de los países más pequeños, de las experiencias que uno no están tan visibles, pero por ahí por veces se pueden sacar grandes intentos. O sea, para toda la historia del continente latinoamericano, el hecho de la realización de este congreso en Costa Rica y los acuerdos y a dónde se ha llegado en este encuentro, por ejemplo, es un hito fundamental para todo el continente, ¿no? Y por veces también tener en cuenta esta idea de las dimensiones, ¿no? Que por veces nos sorprenden también. Eso es cierto, lo del Congreso fue vital y fue también como un gol de media cancha que hubieran interesados dentro de CEGIP de tomar el tema de culturas vivas comunitarias y que nos permitiera, digamos, ver como, bueno, un ministro, unos contactos en la CEGIP y una capacidad de gestión también a nivel local hacen posible que hagamos un Congreso Iberoamericano con este tema y que entonces trascienda tanto a nivel público. Pero cuando yo decía lo de la agenda, por ejemplo, tenés temas de incidencia, tenés temas también de fortalecimiento interno, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los temas que tuvimos en el trabajo de la Dirección de Cultura fue el tema de formación y gestión cultural, y se armó una mesa de trabajo con las universidades para el tema de formación y gestión cultural, porque en Costa Rica no habían cursos, ni a nivel de universidades, ni a nivel de organizaciones populares sobre gestión cultural. Y entonces se armó una primera alianza con 2 universidades y el Ministerio de Cultura y empezamos con un programa como tipo de nivel prácticamente técnico en gestión cultural, pero 2 políticas culturales o 3 de municipios han tenido que ver con ese programa de formación, porque han sido personas que pasaron por ahí que después ya tenían las herramientas para poder empujar procesos a nivel local que antes tal vez no tenían esas herramientas. Entonces, es verdad como algo que tal vez puede parecer un logro pequeño, ¿verdad? Armemos un programa de formación para que la gente, las organizaciones tengan las herramientas para poder trabajar de manera mucho más
sistemática y para poder generar un mayor impacto, puede a la vez generar una multiplicidad de impactos luego a nivel de políticas, a nivel de comunicación, a nivel de logros de organizaciones y de municipios. Hubo gestores de municipios que participaron en el programa y a partir de eso transformaron sus políticas culturales. O un programa también como el de formación de política cultural de base comunitaria en Ibercultura, ¿no? Que es un esfuerzo bien específico y que va sacando sus programas, sus ediciones, cómo también está generando ese impacto enorme y hace y permite que el tema de cultura viva comunitaria se instale en política pública, no solo desde el gobierno central, sino también desde universidades, desde otras instancias, digamos, para fortalecer esos tejidos y darle soporte para que en el momento en que nos falte el gobierno central, tener otros puntos de apoyo del trabajo en red que hacen otros interlocutores, ¿verdad? Por ejemplo, la UNED es uno de los principales interlocutores de cultura viva comunitaria en Costa Rica, tanto en la organización del Congreso Nacional como en el programa de formación, pero una compañera de la UNED llevó el programa de formación de Ibercultura Viva Comunitaria, entonces sobre políticas culturales de base comunitaria. Entonces ella ya entiende desde otra perspectiva todo esto y lo apoya ya con mucho más claridad y mejor criterio, ¿verdad? Cómo se van formando todos esos nudos de la red que van permitiendo que cuando se hace un hoyo en un lugar, sean otros puntos los que le den soporte, ¿verdad? Y teniendo una agenda clara, podemos saber cuándo es un punto a nivel, por ejemplo, hacer encuentros, empezar construyendo esa agenda, cuánto es más bien de acción, vamos a participar en la política cultural y entonces nos metemos ahí, o cuando es más de acciones más lúdicas como o más de visibilidad como una caravana. Entonces vamos a hacer caravanas y hacer eventos más de visibilidad, pero tenemos esa agenda que hace que no nos perdamos en el activismo y que no nos perdamos en el día a día. Claro. Sí, pues es como lo mencionaba, creo que es súper importante sí contar con esta agenda de trabajo. A ver, Goretti nos pone aquí en el chat. Dice Blanca, me motiva muchísimo continuar haciendo lo que ya venimos haciendo. Gracias por compartir. Y Goretti dice agradecer de todo corazón el poner su experiencia de vida y trabajo sobre la mesa y permitirnos aprender de ustedes. Bien. Bueno, pues yo creo que ya es hora también de que vayamos cerrando. Belinda, ¿quién abre el micrófono? ¿Nadie? Pues es que luego me ando censurando, pienso algo y luego me censuro y digo, ay, mejor no lo digo, pero me voy a atrever a decirlo. Es que al estarlo escuchando a los dos, yo me imagino, pues todas estas sabidurías ancestrales, como bien dijeron, que ya estaban, ya las teníamos, ya éramos los diferentes grupos originarios, nuestros pueblos, pero no lo quitaron, no lo robaron, no lo durmieron, no lo impusieron con las cuestiones de las religiones y sobre todo la católica, sí lo puedo mencionar así, pero también habrá otras por ahí. Pero en este espacio, como dice una de nuestras cantantes mexicanas últimas para la situación de los feminicidios y lo que está pasando en las violencias con las mujeres, es que nos sembraron miedo. Y entonces cuando nos han sembrado miedo durante tanto tiempo y ustedes están dando el recorrido histórico de cómo esto empezaron diciendo que parecía nuevo, como mínimo unos 10 años que lleva este movimiento, decía nuestra querida ponente Fresia, Fresia, te iba a decir Frisia, no, Fresia, pues es cómo entender que lleva despierto 10 o 15 años, ¿me explico? Entonces yo pienso que es si el próximo año se cumplen los 500 años de la invasión, de esta tortura psicológica, de esta tortura de no creernos con poder, porque por eso algunos se adueñaron en esos tiempos de decir que ellos nos imponían cómo tenía que hacer esto de las bellas artes. O sea, cuando tú dijiste esto del reto que se deja con las bellas artes, con los museos,
con los palacios donde se veía el teatro, la música, la danza, dice que la buena música, y si quitamos que la buena música es exactamente lo que pasa en los barrios, cuando están danzando, cuando están bailando, cuando sale el tango, cuando salen otras canciones que la gente canta para aliviar las depresiones, las tristezas, la pobreza y la miseria de nuestros pueblos, pues tiene que ver con esta forma de invasión que donde nos quitaron esto o nos impusieron el miedo, y ahora la gente ya no está teniendo miedo aún al COVID. Por eso los que estamos o las que estamos cerca de esta gran oportunidad de la cultura viva, sabemos cuando tú dejas ese reto, pues el museo se hace en la colonia. Ahí se pone la vasija de la abuela, ahí se pone el canto de algunas mujeres en una esquina, ahí se hace la radio comunitaria, contar lo que sucede en las casas, en las mismas colonias. O sea, estas acciones. Entonces me quedo con el sabor del coraje que tenemos que tener para hacer estas acciones. Si no tenemos ese coraje de creer en nosotras como mujeres, sobre todo eso, y con los nexos que tenemos que tener con nuestros compañeros para sumar a tareas y agendas concretas y objetivos, pues esto no es liberador y no es tampoco transformador. Y ahí me quedo, pero pues sí, a mí me pegó cuando dijiste las bellas artes. Entonces, yo me acuerdo cuando fui al degollado, porque ahí se veía la buena música. y los museos eran los buenos museos, me explico, hasta el más de Zapopan, inversión gigantesca con unos espacios grandotes, pero no van todas las colonias de Zapopan. Entonces, bueno, pues ahí me quedo con esos sabores de que sí, en cada colonia habría que tener este museo de la colonia, por ejemplo, ¿no? Colonias de 50, 60 años. Nosotros yo soy y pertenezco a la colectiva Abuelas, Brujas y Sabias. Nosotras ya acabamos el trabajo que hicimos en una colonia que se llama Agua Fría, donde ni siquiera transporte público hay, sino que las mujeres pelearon en las calles para traer su transporte. Y sobre camioncitos hicimos la lectura de las escritoras mexicanas, feminista la lectura hacia las niñas y hacia los niños. Y eso es lo que estamos haciendo, pero bueno, pues ahí hay que hacerlo y hay que seguirle. Pero si no tenemos coraje y esa rabia, pues sí nos vuelven a vender la píldora de encerrarnos con mucho miedo hacia otra pandemia que seguramente vendrá y vendrá, porque a pandemias y epidemias ya teníamos muchas. Y la peor es la del miedo y la de la violencia contra las mujeres. Muchas gracias, Belinda. Scarlett dice que, bueno, quiere comentar que todo lo que nos comparten es sumamente valioso, que nos hace ver que parte del camino ya estamos al visualizarnos las rutas que han dado logros, nos amplían la visión inmensamente, pues nos calificó y nos veo, califico y nos veo progresando. Muchas gracias y qué sabroso aprender de ustedes y en comunidad también. Bueno, pues espero que haya sido como súper enriquecedora la charla, chicas, chicos. Justamente, pues bueno, no nos soltemos. Aquí en México, pues la red, el tejido de cultura viva comunitaria, pues está como con sus propias tensiones dentro, pero ojalá podamos como articular una cosa más amplia, más extensa como lo es nuestro país, diversa también como lo es. Y pues bueno, no se suelten. Quiero compartirles también entre los anuncios parroquiales que el próximo viernes es la última sesión de espacio de articulación con la sociedad civil del programa Ibercultura Viva Comunitaria. Este es el último año que el programa se opera desde Argentina y pasa la estafeta a México. Entonces, en los próximos 3 años, México va a ser quien tome la batuta del programa de cooperación internacional. Se están abriendo estos espacios de diálogo, de consulta, donde están como retomando las aportaciones de las organizaciones, de los colectivos, de cuál tendría que ser el mecanismo, las estrategias, las líneas de acción que el programa tiene que incorporar a su plan de trabajo trienal. Entonces, bueno, entren allí al Facebook de Ibercultura Viva, no dejen de pasar este momento, pues que también son espacios de diálogo, ¿no? Luego nos quejamos y no participamos también. Entonces, de estar ahí, alzando la voz, compartiendo desde sus haceres, sus quehaceres, sus saberes, porque es necesario.
Muchas gracias, Fresia. Muchas gracias, Alexandra. La verdad es que siempre, como decía la compañera, es muy sabroso platicar con ustedes. Espero que vengan mejores momentos. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo a todas, a todos. Alexander, un gusto verte después de tantos días de no toparnos. Sí, pues, gracias. Fresia, querida, un gusto. Luisa, José, Belinda, felicidades y muchas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias, Alexander, Fresia. Muchas gracias a todos por participar. Hay también un par de anuncios, 2 actividades donde está muy activa Luisa, que me gustaría que ella misma nos las compartiera. Hay un conversatorio sobre este mismo tema de cultura comunitaria mañana martes, y hay una mesa muy importante en San Luis Potosí el próximo sábado. Si gustas, Luisa, tú directamente ampliar la información, a reserva que luego se los mandes en el chat. Okay. Bueno, el día de mañana también, compañeros, me viento el anuncio, compañeros, voy a estar participando en uno de los espacios del encuentro de redes de Ibercultura con el tema de estudios culturales. Vamos a hablar un poco de la importancia de hacer investigación sobre la cultura ibercomunitaria y esta investigación como herramienta para la incidencia política. Les voy a compartir un poco el proceso de la investigación que estoy realizando desde hace pues ya 2 años. Es mi proyecto de tesis en el que retomo voces de muchas de las personas que han visto en estos espacios, como Santini, Balán, Mario, Paloma, muchos otros compañeros son mis referentes teóricos desde la práctica de lo que es la cultura viva, buscando justamente, ¿no?, hacer investigación y generar conocimiento de unas formas pues un poquito diferentes a lo que está acostumbrada la ciencia. Y también el sábado vamos a estar en San Luis Potosí con las últimas jornadas en el proyecto UNESCO San Luis Potosí, generando su Carta de Derechos Culturales. Va a tocar estar como mediando ahí las mesas de derechos culturales y políticas. Entonces, por si quieren seguirlo, también ahí en las redes de Cultura San Luis Potosí. Entonces, bueno, son estos espacios virtuales que lo pueden seguir ya sea en vivo o después cuando tengan una chancecita y pueden ponerle play en el trayecto, en el baño, ahí en un ratito lo pueden ver. Excelente, gracias, felicidades. Gracias. Pues muchas gracias a todos, muchas felicidades por las actividades que ya están realizando en sus propias colonias y comunidades. Y bueno, estamos muy contentos con este proceso y pues seguiremos acompañándolo en esta primera etapa de aquí a diciembre y esperemos con muchas actividades más el próximo año. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias de nuevo, Fresia, Alexandra. Fresia, gracias, Luisa. Alexander, gracias, un placer. Chao, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Luisa, felicidades, hasta mañana. Gracias. Que estén muy bien. Gracias, chao, chao. Gracias. Gracias. Hasta luego, José Luis. Hasta luego, Belinda, muchas gracias. Bye, hasta luego.